Es un gusto poder saludarlos en este día, martes 5 de abril, y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día quiero referirme al tema bajo el título La vara de corrección. Por ejemplo, en la Biblia, en los Proverbios uno se encuentra con la recomendación, con el consejo de usar una vara para corregir. Y yo les quiero leer el texto que está en Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y en otras partes de los proverbios también aparece el uso de la vara. Y la vara tiene que ver con violencia física. Ahora usted puede a lo mejor hacer algún tipo de interpretación simbólica en qué se refiere la vara para usar medidas extremas para corregir. Pero el hecho es que ahí está el uso de la vara como medida de corrección. Yo sé inmediatamente que hoy día, incluso dentro de una propia familia, si se llegara a ocupar este método, los niños están facultados para poder ir y denunciar a sus padres por usar violencia en esto de querer corregir. Las escuelas hoy día de formación pedagógica, o las que tienen que ver con la psicología o la psiquiatría, obviamente que se levantan absolutamente contrarios a este método de disciplina o de corrección, de usar la vara. Bueno, ahora yo me quiero referir en el fondo a un problema que tiene otra dimensión y que va más allá de lo que sucede dentro de un esquema familiar. Y me estoy refiriendo al orden social. ¿Cómo controlamos el orden social? O cómo usar una palabra que quizás molesta también, ¿cómo imponemos el orden social? Y es interesante, sobre todo, lo que tiene que ver con Latinoamérica, a veces en los países, seguro en los países africanos, también, bueno, ¿qué vamos a hablar de los países bajo una tutela religiosa directamente? Pero pensando en países como en Sudamérica, cada vez más está surgiendo de parte de la población estoy refiriéndome, al uso de la militarización, o sea, que los países sean militarizados prácticamente para controlar el orden social. Y seguramente a lo mejor en su propio país esto está cobrando una mayor fuerza. Y hay voces que de pronto ya se levantan y reclaman el uso de la violencia para controlar el orden social. Bueno, eso es parte del fracaso, diría yo, de las instituciones. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando el pueblo, cuando el país, la gente comienza a pedir el uso de la militarización, eso significa que el Estado ha fracasado en sus instituciones, y eso es tremendamente peligroso. La Biblia es clara también en eso. Si ustedes leen Romanos, capítulo 13, por ejemplo, él habla
ahí habla de la autoridad que tienen delegada por Dios las instituciones de justicia, por ejemplo, para preservar el orden social. Pero insisto, ¿cómo se controla, cómo se impone el orden social? Ustedes vieron, el proverbio dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y ahí también hay una cuestión que tiene que ver con la diferencia de género. Sobre todo aquellos que de pronto se lanzan con esto del famoso feminismo, no reparan, por ejemplo, que quizás sean los hombres los que más sufren toda esta cuestión, a diferencia de las mujeres. Por ejemplo, las cárceles están atiborradas de hombres jóvenes, a diferencia, pero tremendamente grande en cuanto a números de la cantidad de mujeres que hay en cárceles de mujeres. Ahí hay una diferencia, pero absolutamente marcada, negativamente, por supuesto. Nadie celebra algo así. Pero los jóvenes son los que llenan, atiborran las cárceles en todos los países. Por ejemplo, figuras como el señor Bukele de pronto comienzan a tener popularidad en los países. Yo estoy pensando en Sudamérica, y todos quieren copiar ese sistema donde la fuerza, insisto, la fuerza letal es usada para controlar el orden social, controlar la maldad, finalmente. Ahora, ¿qué es lo ideal? Cuando hablamos de lo ideal en todo esto, por supuesto, está la educación, está lo que es entender lo que es un país civilizado, y por supuesto el diálogo, en un sentido. Claro, cuando usted tiene gente que no tiene ni un interés, ningún interés por dialogar, tiene ningún interés en sentarse a dialogar, que no tiene ningún interés tampoco por ser parte de un sistema de educación. Por supuesto que este ideal no tiene ningún sentido ni siquiera de nombrarse. Y es lo que desgraciadamente está ocurriendo en muchos países, y pienso en Latinoamérica. ¿Qué vamos a hablar de Haití, por ejemplo? Cuando ahí ya el gobierno la realizan bandas armadas. Y usted puede ver las imágenes. En su mayoría son todos hombres jóvenes, que ya llegaron a un punto en que tienen un desprecio absoluto por la vida e incluso por su propia vida, porque saben que ese camino que han elegido tiene pero altísimas probabilidades de morir tiroteados, pero no les importa. Y ahí tenemos lo que dice el proverbio, lo que dice Salomón: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y la necedad tiene que ver muchas veces con no medir consecuencias o no importarles las consecuencias. Insisto, cuando hablamos que la vara de corrección dice, lo alejará de él, la alejará de él. O sea, la vara de corrección alejará la necedad, la estupidez del muchacho. Por supuesto, yo insisto, esto tiene una tremenda oposición, tiene retractores frontales de algo así. Está bien, pero luego, cuando lo sufren ya a nivel, o en otra dimensión, mejor dicho, como lo es
la maldad ya desatada, donde ya el pueblo comienza a pedir el uso de la fuerza letal, yo no digo que ha sido por el fracaso de no usar la vara en su momento, pero ahí viene la pregunta, ¿cómo lo hacen? Y ahí la vara, que puede haber sido usada en un nivel de dolor muchísimo menor, se reemplaza por lo que hace el señor Bukele, la violencia, la militarización, el dolor ya infligido por mucha fuerza. Y aquí llegamos a la parte final, o la parte con la que yo quiero terminar, que es siempre el mismo problema. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo controlamos la naturaleza humana? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo batallamos contra la naturaleza humana? Esa, insisto, es la gran cuestión. Y ahí están los que tienen la responsabilidad de manejar el control social sin saber, en el fondo, cómo efectivamente hay que hacerlo. Porque al final siempre hay intereses siempre de por medio. La naturaleza humana, cómo la trabajamos y cómo la enfrentamos. Y aquí simplemente yo quiero decantar en el poder del Evangelio. Por eso el trabajo de las iglesias hoy día es tan, bueno, como siempre lo ha sido, gravitante en su 100%, para alcanzar a la gente, sobre todo a la gente joven, para que conozcan el Evangelio y su corazón sea transformado por el poder de la cruz. Y en eso uno encuentra muchos ejemplos en la historia de gente que ha sido rescatada de ambientes tan destructivos, de conductas tan agresivas, de planes, de estilos de vida que solamente han servido para causar dolor. Por ejemplo, John Newton, el que escribió Sublime Gracia, embarcado en su meta de vida, que era el tráfico de esclavos, causando el dolor y el sufrimiento de tanta gente. Pero un día llegó a conocer el poder del Evangelio y escribió el himno que es cantado casi 11 millones de veces en un año, Sublime Gracia, en el mundo entero. John Newton. Si quiere, estudie de él. El otro pandillero, Nicky Cruz. Yo estoy usando, en el fondo, personas que son como símbolos. Nicky Cruz, rescatado por el poder del Evangelio, bajo el ministerio del hermano Wilkinson. Y tantos otros, que vinieron incluso de mundos de la droga, de violencia, y han conocido el Evangelio y sus vidas han sido transformadas. El trabajo de las iglesias, la predicación del Evangelio tiene que ver con un enfoque frontal, una fuerza frontal a la naturaleza humana, esa que la gente no sabe entender, no sabe dimensionar, pero es esa es la razón del Evangelio, enfrentar como de choque
la naturaleza humana, para que las personas conozcan una nueva vida. Por eso el Evangelio no es una religión. Y usted puede leer las cartas del apóstol Pablo, léalas, y se va a encontrar con la absoluta transformación que implica el Evangelio, como padres, como trabajadores, como colaboradores. Véalo. El trato con el prójimo, personas de paz, que hablan la verdad, que son leales, que viven apartados completamente de caminos de violencia, de destrucción. Vea las cartas. A eso demandaba, eso enseñaba el apóstol Pablo como consecuencia de tener un corazón nuevo para vivir de una forma distinta y establecer una nueva cultura, por supuesto que sí. Y usted puede también leer, por ejemplo, esa oración de Francisco de Asís. Haz de mí un instrumento de tu paz. Cuando la naturaleza humana es doblegada, es enfrentada de choque por el poder del Evangelio y destruida por el poder de la cruz de Cristo, la vida es otra. En todos los roles que usted tenga, la vida es otra. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Vivir. En el fondo yo le pregunto a usted, me pregunto a mí, ¿cuáles son mis roles? ¿Usted es padre? Bueno, vivir como si Cristo viviera ese rol. Trabajador, como si Cristo viviera ese rol. Y sigo. Hijo, hermano, vecino, compañero de oficina, empresario, líder, como si Cristo viviera ese rol. La vara de corrección es un sistema al cual están obligados los que tienen que luchar por el orden social. Pero el otro camino es el que tiene que ver con el trabajo de la iglesia, de predicar y predicar el Evangelio. Por eso en las cárceles también debería haber todo un sistema dispuesto para que se pueda predicar el Evangelio, para que esas personas puedan conocer una nueva vida, de lo cual también hay testimonio. Aquí abajo usted puede dejar su comentario, si quiere tomar contacto conmigo, ahí está mi mail también, y hay otros datos personales que si usted quiere boquetearlo, ahí están. Siempre es una alegría poder hacer este trabajo. Les deseo que tengan una muy buena semana y será hasta una próxima oportunidad.